Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden ver a través de puntodevista.rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Empezó en el Congreso de la República el trámite del proyecto de ley reforma tributaria, o mejor ley de financiamiento, que radicó hace un par de días, la semana anterior, el gobierno nacional a través de su eminencia reverentísima señor doctor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el más impopular de la historia republicana de este país. Varios elementos tiene esa reforma tributaria. Algunos expertos han manifestado que el adefesio más grande es pretender gravar con el impuesto de renta a personas que no se ganan ni siquiera 2 salarios mínimos mensuales vigentes en este país. Y obviamente lo otro que es la fresa del postre es quitar muchos de los beneficios que hoy varios de los contribuyentes tienen. Entregan una gran reforma donde se graban todos los productos de la canasta familiar, pero como tiene que ir al Congreso a conciliación, quitan lo de la canasta y dejan lo fundamental. Hablamos con un experto sobre el proyecto de reforma tributaria. Pero antes yo quiero que ustedes recuerden, querido televidente y asiduo seguidor de Punto de Vista, que usted recuerde al presidente de la República, Iván Duque Márquez, cuando era candidato. Lo primero es que yo quiero que ustedes vean lo que dijo Duque en un debate que compartía con algunos candidatos, entre ellos Sergio Fajardo, sobre incrementar el impuesto de valor agregado IVA. Esto fue lo que dijo. Estás diciendo que el IVA del 19% está vigente, no, Sergio. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores y además no nos digamos mentiras, después de un año donde la inflación se comió el aumento del salario mínimo, empobreció a los colombianos y aumentamos el IVA fue para que el gobierno siguiera gastando despavoridamente. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que esta economía se recupere. Más adelante, en cuando ya Duque se fue perfilando como un posible ganador de las elecciones del 2018, en un canal que en su momento fue demasiado uribista, que hoy no tiene audiencia, lo entrevistaron también. Entrevistaron a Duque en un programa bastante ameno. Esto fue lo que dijo Iván Duque, en ese momento candidato. Ya, perdió la memoria. ¿Qué no harías nunca en tu mandato? Engañar al país. ¿Qué no dejarás de hacer en tu mandato? Hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando salieras de la presidencia? Como un presidente que puso esta economía a crecer y puso a Colombia en la modernidad. Como les dije, hablamos con Daniel Diosa, abogado, especialista en Derecho Tributario, docente de varias universidades, sobre la adefesio de reforma tributaria que hoy cursa en el Congreso. Hay que estar muy atentos de los congresistas, quienes votan esta reforma, quiénes la votan y cómo la votan, para no votar por ellos el próximo año, en el mes de marzo. ¿Va un mensaje? Vamos a mensajes y ya volvemos. Le agradecemos al abogado Daniel Diosa Martínez, él es docente universitario y experto en Derecho Tributario, por haber aceptado comunicarse con nosotros para hablar del tema que hoy está en la agenda pública y es la ley de solidaridad, o mejor la reforma tributaria que ya fue radicada por parte del gobierno nacional en el Congreso de la República, que inició trámite, y creo que esta no sé si es la segunda o la tercera reforma. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Rubén, un gusto inmenso para mí estar con ustedes el día de hoy para hablar de un tema bastante interesante y es esta reforma tributaria. Como tú bien lo dices, la tercera en este caso en el presente gobierno y pues vamos a ver qué sucede en el trámite legislativo.
Yo ahorita más adelante vamos a hablar sobre política porque con la radicación de esta nueva reforma tributaria uno empieza a notar la incoherencia del presidente Iván Duque, que en campaña prometió una cosa completamente distinta, pero vamos como a lo técnico y precisamente al contenido de esa reforma tributaria que a mi modo de ver en esta jornada preelectoral diría yo que tiene casi que los días contados. Medio muerta está la reforma afortunadamente, pero tiene cosas que son casi que inconcebibles. Empecemos porque antes de que grabáramos, antes de que entráramos al aire para hablar con usted, Daniel, usted me dijo que esta reforma golpea de manera directa a las personas naturales. ¿De qué manera? Y empecemos por ahí. Claro que sí, Rubén. Yo quiero comenzar incluso desde la esencia de esto y a qué se debe. Colombia particularmente hizo una carrera desde el año 2011 para pertenecer a la OCDE. ¿Qué es eso de la OCDE? Pues un conglomerado de países de primer nivel, el cual se supone que allí se establecen sanas prácticas en materia comercial, tributaria, incluso en muchos ámbitos, de hecho el laboral y pensional. Allí Colombia, al adherirse, por supuesto, oficialmente desde el año 2020, digámoslo así, a través de una ley de la República y demás, se tiene que acoger a todas las recomendaciones. Desde el 2015, en este caso la OCDE le viene diciendo a Colombia, mire, la tributación de las personas naturales en Colombia es baja, increméntela. Del 100% del recaudo del impuesto de renta, el 85% lo colocan las personas jurídicas o las empresas, y tan solo el 15% las personas naturales. Aumente los tributos de las personas naturales. Entonces, desde las últimas reformas, en el 2016 fue la más alta que se ha visto en los últimos años, se incrementaron las tarifas de personas naturales. Y te puedo decir con cifras claras, una persona natural que pagaba 5 millones de impuestos para el 2016, por ejemplo, a partir del 2017 ese impuesto llegó a ser incluso de 25 millones. Es decir, fue un aumento considerable. ¿Por qué en esta reforma los más afectados son las personas naturales? Por varios aspectos. Primer punto, hoy en día una persona natural es declarante si se gana al año por lo menos 49 millones de pesos en ingresos. La propuesta está en reducir ese tope a 14 millones y medio al año, cerca de 1.200.000 pesos mensuales. Primera afectación allí porque desde luego mucha gente ha alzado su voz y dice, venga, es que sí, es cierto que declarar no significa pagar. Lo que sucede es que al momento de declarar voy a tener que incurrir en otros gastos como el pago de quien me haga la declaración y demás. Primera afectación, más personas declarando. Segunda afectación y no menos importante. Pero esa es la cuota inicial. Esa es la cuota inicial. Exactamente, Rubén. Y es que el tema es muy claro. Y es que aquí la intención del gobierno no es simplemente que las personas declaren y punto, porque claramente vamos a hablar con hechos claros. Una persona que sea declarante con 15 millones de pesos al año no va a pagar impuestos, eso está claro, pero el Estado lo va a controlar. Ya va a tener allí el control y la identificación del mismo. Pero segundo punto, y más delicado aún incluso, ¿cómo les parece que una persona natural, digámoslo así, podría llegar a pagar una tarifa máxima incluso del 41%? Aumentarían las tarifas incluso al 41%. Esto, por supuesto, viéndolo respecto a esa utilidad que tenga al final del ejercicio, es decir, si toma sus ingresos y se resta las deducciones que le permite la ley, todas las rentas que le permitan aminorar su base, pues si esa utilidad final o renta líquida, como se conoce técnicamente, supera unos topes, podría llegar a estar grabada con el 41%. Importante. Segundo, hoy en día una persona, digámoslo así, natural, comienza a pagar impuestos, digámoslo de alguna manera, si comienza a ganarse entre 5 a 6 millones de pesos mensuales. La propuesta está en que una persona desde 2.400.000 pesos para el año 2022 comience a pagar impuestos. Y para el 2023 desde 1.600.000. Aquí hay que hacer una aclaración importante, Rubén, porque mucha gente ha tenido varias discusiones. El ministro de Hacienda salió el pasado jueves a decir, mire, las personas serían declarantes desde 2.400.000, y no, allá hay un error técnico. Allí la propuesta está en que se comience a pagar desde 2.400.000, pero la realidad es que la propuesta inicial está en que sea declarante una persona desde 1.200.000 pesos mensuales, para que lo tengamos en cuenta. Segundo punto. Eso no son ni siquiera 2 salarios mínimos. Exactamente, ¿no? Rubén, es que si uno bajo esta propuesta, mucha gente de hecho dice, yo estoy de acuerdo, esta es la propuesta inicial, con total seguridad ese tope se aumentará un poco, pero es que si usted toma, por ejemplo, el salario mínimo y eso le suma prestaciones, le suma beneficios que tiene el empleado y demás, porque eso hay que tenerlo en cuenta, casi que es declarante. No solo eso, es que también las consignaciones, yo les puedo decir a ciencia cierta, uno de los principales factores que hizo las personas declarantes en los últimos años fueron los movimientos bancarios. ¿Por qué? Usted tiene una cuenta, Rubén,
y usted las mueve y es tan sencillo como que el banco al final del ejercicio emite el reporte a la DIAN y dice, Rubén Benjumea movió en la cuenta tanto dinero. Y si supera los topes, la DIAN automáticamente le envía a usted una carta diciéndole, mire, usted en efecto es declarante de renta. ¿Cómo les parece que ese tope en su momento? Exactamente, bienvenido al grupo. En ese momento el tope llegó a estar cercano a los 128 millones de pesos. Con la última reforma tributaria, bueno, la del 2018, ese tope se aminoró a 49 millones para este año. Y la propuesta está en que el tope sea de 14.500.000 pesos para el año 2022. Es decir, absolutamente muchas personas en Colombia que puede que no tengan el ingreso, pero hombre, prestan la cuenta para algo y pues allí serían declarantes. Vea, pero usted comenzó hablando de la OCDE, que yo creo que esa es la fresa del postre. Usted me recuerda qué es lo que es la OCDE, ¿es la organización qué? Claro que sí, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso es como Playa Alta, como donde están los ricos, donde quiere estar Colombia. Es decir, como para que la gente nos entienda, es el club donde van los ricos, pero a Colombia no le da sino ir a los parques recreativos de Confama y Confenalco, no le da para más. Pero ¿por qué causa, razón y circunstancia al gobierno nacional insiste en que tenemos que ir a gastar plata al country? Exactamente, Rubén. ¿Cuáles son los beneficios que tiene Colombia? Porque yo no veo, uno no ve. ¿Saben cuál es el principal beneficio? Que lastimosamente aquí tengo que hacer una crítica de hecho y de eso se trata. Miren, el principal beneficio es que la OCDE, en palabras claras, lo acabas de decir perfectamente allí, pero de hecho también para que lo tengamos en cuenta, imagínense que es una especie de sello y Contex, un sello de calidad para el inversionista extranjero. Entonces se supone que cuando el inversionista extranjero va a invertir en un país y observa que ese país hace parte de la OCDE, es casi como un sello de garantía para él. Hombre, vale la pena invertir en este país porque allí hay seguridad jurídica, ¿cierto? Porque aquí las normas no cambian. Otra cosa sucede en Colombia. ¿Cuál es la crítica? Digámoslo así. Bueno, primero, beneficio es porque se generaría mayor inversión extranjera y entre comillas también mayores garantías, si se quiere. Pero ojo, es que Colombia se ha encargado de seguir juiciosamente todos los parámetros de la OCDE respecto a las cargas tributarias, es decir, aumente la tributación de personas naturales, grave estos productos, por ejemplo, el tema en IVA, que es también álgido, también viene de la OCDE porque le ha dicho, Colombia, usted tiene un sistema absolutamente ineficiente, complejo de entender. ¿Cómo así que usted tiene bienes excluidos, grabados, tarifa del 5, tarifa del 19? No, más bien genere una tarifa generalizada del 19 y restituya los recursos a las clases bajas. Pero Colombia, ¿qué ha hecho? Se ha encargado de establecer todas las cargas, pero no ha hecho caso a las recomendaciones para beneficiar también a las personas. Porque, por ejemplo, la OCDE también dice, Colombia, no grave el ahorro, no establezca un impuesto al patrimonio. Y revisen el proyecto de ley, allí se propone otra vez un impuesto al patrimonio. Ya llevamos ¿cuántos años con impuesto al patrimonio? Un impuesto temporal al patrimonio y otra vez un impuesto al patrimonio. La OCDE recomienda, Colombia, si usted quiere incentivar que en este caso, por supuesto, la gente abra cuentas bancarias, todo lo mueva por el sistema financiero, elimine el 4 por mil. Y ya que dijo Colombia, mire, no hay un impuesto más eficiente que el 4 por mil, no se elimina. Entonces Colombia se ha encargado de asumir todas las cargas, pero eso sí, no establece los beneficios. Claro, o sea, que por lo que le entiendo, muy juicioso para cumplir los requerimientos de la OCDE, pero también un bacán para meter los miquitos los que quiere. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba usted muy chiquito, presumo yo, que el 4 por mil, que lo creó Pastrana, el peor presidente que ha tenido la historia republicana de este país, de acuerdo a las encuestas, hechos y datos, para que no vaya a decir que es cargadilla, y él fue el que metió el 4 por mil, que era un impuesto temporal, y eso se volvió permanente. Se volvió permanente, así es. De hecho, comenzó por allá en el 2 por mil y se decía, de hecho hay un dicho muy famoso en materia tributaria que es, no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y eso sí que es cierto. Y ahora, ese cuento del gobierno de presentar reformas tributarias para bajar impuestos, eso no existe, o sea, siempre, o para beneficiar a los menos favorecidos económicamente, eso no existe. Siempre habrá una reforma, yo no conozco la primera, siempre habrá una reforma, pero para incrementar impuestos. Exactamente, Rubén, y de hecho las iniciativas, si uno revisa las comunicaciones en años anteriores del actual ministro de Hacienda, Carrasquilla, él decía, no, esta reforma es necesaria, la de su momento del 2018, para que a futuro pensemos en una reforma de aminorar impuestos. Yo quiero decirles algo de hecho, para también las personas que de alguna u otra forma están también a la expectativa de qué sucederá con esta reforma.
Yo quiero comentarles algo. En efecto, mucho se dice sobre la reforma, que sale, que no sale. Particularmente considero que estamos en etapas electorales, como ya lo acabas de decir, cualquier cosa puede suceder. Pero hay un tema bien particular. ¿Cómo les parece que desde el año 2019, cuando salió la última reforma tributaria, la ley 2010, desde ese mismo momento se dieron las bases para una reforma tributaria en el 2021? Es decir, desde 2019 sabíamos que íbamos a tener reforma en este año porque Colombia lo necesitaba y esa reforma iba a estar enfocada en el gasto público. ¿Qué pasó? Lastimosamente, pues atravesamos una situación adversa a nivel mundial que fue la pandemia, todo lo referente al COVID-19 y esto afectó considerablemente pues los ingresos de la nación y entonces quiero decirles algo, con COVID o sin COVID iba a haber reforma tributaria en este año. Ahora el problema está en que el recaudo no solo se puede garantizar a partir de reducir el gasto, sino que se requieren mayores imposiciones. Entonces, lo que debemos decir acá es, venga, es que sí es necesaria la reforma, lo que pasa es que no en esa proporción, o más bien en esa desproporcionalidad en la cual se está proponiendo, porque Rubén, realmente la carga tributaria que se viene es realmente preocupante. ¿Qué otro? La reforma tiene el IVA, por ejemplo, para los servicios públicos domiciliarios. O sea, aquí en Medellín Así vamos es. a quedar colgados de la brocha. O sea, trabajar para pagar los servicios públicos y especialmente en los estratos Completamente. altos, que solamente se les incrementan los estratos altos, que además de que se les piensa incrementar o ponerles el impuesto de valor agregado, pues subsidian el 1, 2 y 3. Entonces uno no entiende Así es. ahí, o sea, como medio chimbo la propuesta. Es que Rubén, pasa algo y aquí también lo hemos reiterado en constantes ocasiones. Acá no se trata de seguir grabando o seguir incrementando los impuestos de los que siempre están pagando y sosteniendo el sistema. Aquí se trata de ir a por la informalidad y en efecto ampliar las bases, pero atacando la informalidad. Aquí lo que se ha hecho Colombia y también fue una crítica de la OCDE en los últimos años es, mire, su principal problema más allá de todos los problemas, si usted quiere, mire, el tema pensional, en su momento el tema del petróleo, mire lo que quiera para decir cuál es su déficit, pero usted tiene una situación bastante particular, uno de cultura tributaria, porque la gente en Colombia dice, yo para qué voy a pagar impuestos y eso pues al final del día se va a perder. Dos, un tema particular también que es la corrupción, no nos digamos mentira, pero el principal déficit fiscal de Colombia es la corrupción. Y no menos importante, por supuesto, allí también hay que decirlo porque ha generado un hueco fiscal importante. Considero que acá el tema de los beneficios nunca se han incentivado y cuando se han incentivado, lastimosamente, pues le quedan mal a las personas. El gobierno por allá, incluso en el año 2010, estableció una ley que beneficiaba a las personas que no estaban formalizadas y les decía, venga, formalícese y yo le garantizo que le voy a dar 6 años de beneficio en el impuesto de renta. Entonces la gente confió en el Estado, se formalizó y al momento de formalizarse lo que hizo fue el Estado, bueno, yo lo salvo a usted del impuesto de renta, no se lo cobro, pero creó otro impuesto 2 años después que fue el famoso CRE. Entonces usted no pagaba renta, pero venga, págueme el CRE. Entonces no, eso desincentiva por completo la cultura tributaria en Colombia, eso sí que es cierto. Hay otro asunto que está ahí, es, hombre, grabar más las pensiones ya como un derecho adquirido de una persona que ha trabajado toda su vida, gente que ha trabajado que ha trabajado 20, 25 años, 30 años, que logran tener su jubilación, su pensión después de en este momento, después de los 62 años para el caso de los hombres, 57 para el caso de las mujeres, y el gobierno le quiere quitar plata a esas pensiones. Hay unas desproporcionadas. Empecemos por una pensión por encima de los 10 millones de pesos, pues uno dice, bueno, Sí, bueno, está bien. La pensión de un congresista, bueno, está bien, hágale, quítele un poquito. Pero cuando una persona se gana 3, 4 millones, 5 millones de pesos de pensión que fue sudada, impresionante, pues grabar, eso también es un despropósito del gobierno de Duque y Carrasquilla. ¿O cómo lo analizan ustedes los especialistas en tributación? Absolutamente, Rubén. Y mira que tú lo acabas de decir de una manera muy precisa y de hecho te cuento, hay un principio constitucional en materia tributaria que es el principio de proporcionalidad. ¿Cómo está ese beneficio hoy para pensionados? Porque de hecho hoy las pensiones en su totalidad son exentas, son renta exenta como tal en Colombia. Es decir, en palabras claras, no pagan impuestos sobre la pensión. Hoy en día una pensión, ojo, mensual, que llegue hasta 36 millones de pesos más aproximadamente, está, digámoslo así, libre del impuesto de renta, está como renta exenta. 36 millones mensuales, entonces uno dice, ¿qué tipo de pensiones llegan hasta esos topes? ¿Cierto? Ya sabemos cuáles pensiones incluso y cuáles regímenes especiales tienen esos topes. Entonces, la crítica acá fue, mire,
en efecto, una pensión mensual de 36 millones, hombre, tenemos que saber que hay otras que sí justifican por una capacidad, como tú lo decías, pues incluso, hombre, de 10 millones hacia arriba, hasta qué punto considera uno que en efecto merece pagar por el tema de la equidad también y demás. Pero lo que se propone en este proyecto de ley es eliminar ese concepto de mensual, porque así está la norma, 36 millones mensuales, o digámoslo así en palabras claras, 1000 VTs, y se actualiza cada año. Y aquí se propone reducir ese tope a cerca de 4.800.000 mensuales. Entonces, digámoslo así, que una pensión superior a este monto de 4.800.000 mensuales comenzaría, digámoslo así, a no tener el beneficio de renta exenta y comenzar a pagar impuesto de renta. ¿Cuál es digámoslo así, la fundamentación clara para que este beneficio se genere? Hombre, resulta que si yo desarrollé toda una actividad económica o una actividad laboral o incluso como independiente durante toda mi vida activa laboral, pues en este caso se supone que yo en su momento pagué unas contribuciones, en este caso al sistema de seguridad social. Si era declarante de renta, yo pagué impuesto. Si usted tenía una remuneración, o si una persona tenía una remuneración de ese tipo, téngalo por seguro que clavado pagando impuestos estaba toda su vida laboral. Exactamente, pagaba impuestos en aquel momento, entonces, ¿cómo me va a volver usted a grabar lo que ya pagó impuestos en aquel momento? Porque yo aquí lo que estoy recibiendo simplemente es un beneficio por haber ahorrado durante toda mi vida activa laboral, y pues sería volver a grabar lo que ya pagó impuestos en aquel momento. Esa es la crítica que se hace. ¿Doble tributación entonces? En inicio sería el pensar que en efecto exista doble tributación. Yo soy un defensor de que en efecto la hay, porque si la persona, por ejemplo, ya pagó en su momento sobre esos ingresos, ¿sí? Y aquí lo que se está haciendo es que se graba la pensión, pues hombre, yo inicialmente pagué por el ingreso, ahora estoy pagando por el ingreso que recibo a título de pensión. Entonces allí ha sido la crítica. Lo que pasa es que pues esto al final del día se sustentará en principios de equidad, por supuesto, de solidaridad y demás, para que en efecto pues aquellos que tengan mayor capacidad contributiva pues ayuden al sostenimiento de las cargas fiscales. Lo que pasa es que hay que hablar de proporcionalidad también. Óigame, amplíeme una cosa que yo no tengo clara, si escuché, lo soñé, me lo imaginé, pero esta reforma tiene peajes urbanos Sí. al interior. Oiga, pero esta gente, ¿qué piensa? O sea, a mí de Es verdad bien. que esta gente anda bien loca. Pues me parece muy loco. Y creo que más loco el congresista que vote eso. Sí, es que viene Porque sabes una cosa, Daniel, discúlpame, y es, en esta pandemia, es que mire el tiempo. Mire, en tiempo de pandemia, cuando todo el mundo está apretando porque no tiene cómo generar economía, y el único que genera en este momento de pronto un poquito de estabilidad es el funcionario público, pues así es. pucha, ¿cómo sale esta gente a presentar una reforma tributaria en pandemia cuando vemos que este año va a ser creo que peor del año anterior? Peor. Y hermano, yo no entiendo. Y fuera de eso, en prejornada electoral, cuando un congresista le va a tocar repartirse 20 veces al día para poder conseguir los voticos para sostener una curul en el Congreso, yo no entiendo. Totalmente complejo. Incluso, Rubén, allí hay que decir algo. En efecto, la propuesta está para darle la facultad, por supuesto, a los municipios, en este caso, para que en efecto establezcan peajes internos, o en este caso urbanos como tal. Aquí, por supuesto, los municipios, en virtud del principio que tienen de autonomía territorial, en este caso lo admitirán o no, lo impondrán o no. Es una mera propuesta que se dio inicialmente, pero claro está allí, de hecho hay varias críticas. Uno, que en efecto se genera supuestamente allí para el mejoramiento de la movilidad, pero claramente pues esto aumentará también las cargas, no nos digamos mentiras. Y adicional a ello, una de las principales enfoques es que allí no están, dentro de las exenciones que establece la norma, no están las motocicletas. Entonces, inicialmente se diría que incluso una motocicleta podría llegar a pagar peajes urbanos. Entonces, esto va haciendo que la tributación se incremente y desde luego no es el momento. Yo creo que la crítica más importante, sumada a los constantes productos que hemos hablado y demás, las cargas en personas naturales, está dado en el tema de peajes, porque en efecto, pues todos al final del día, pues tendremos que allí pagarlos, por ejemplo, si quiere pagar por una vía y demás, pero también, y no menos importante, el tema con el caso del IVA. Por ejemplo, en el tema particular de los huevos y el tema particular de otros productos que se vienen allí, recordemos que aquí no es que vayan a estar grabados, sino que cambia su clasificación de exentos a excluidos, va a tener un efecto importante. ¿Y ese efecto en qué se traduce? En que se encarece el producto al final del día. Yo quiero explicarles, incluso allí, Rubén, si me lo permites, cuál es ese principal efecto, que nada más ayer se hizo viral
en este caso la entrevista al ministro de Hacienda Carrasquilla, en el cual pues afirmaba que la docena de huevos estaba aproximadamente a eso de 1.800 pesos. Yo quiero incluso enfocar algo. Sí, fue de hecho ayer, El no merca, eso se hizo viral. El no merca. Exactamente, fue una entrevista que publicaron anoche nada más y decía en efecto eso, que no sé en cuánto esté más o menos la docena de huevos, pero puede estar cercano a los 1.800, tengo yo las últimas cifras, y no sé las cifras de cuándo pues, pero esa fue la intervención. ¿Qué significa que productos como, y ojo a esto, tema de huevos, leche y algunos derivados, incluso el tema particular para las mujeres allí también porque hay una modificación en el caso de tampones, por ejemplo, que fue bastante discutido, hoy son catalogados como exentos y pasarían a ser excluidos? Daniel, ¿eso qué significa? Cuando yo tengo un producto exento, me permite la ley que todos los IVAs que yo pagué para producir el mismo, yo los puedo solicitar en devolución. Es decir, aquellos productores o por ejemplo los que se encargan de la venta de huevos, por ejemplo, y demás, o los que están por supuesto allí desarrollando este tipo de actividades, pueden descontarse los IVAs que pagaron en la cadena de distribución, por ejemplo. Es decir, es un beneficio para ellos. Al momento de que pase de exento, o sea, como está hoy, a que pase excluido el día de mañana, eso significa que ya no pueden deducirse o descontarse mejor esos impuestos, ese IVA ya pagado. ¿Eso qué significa? Que el IVA que ellos paguen significa que será un mayor valor del costo del producto. Haga de cuenta que el IVA que él pagó se lo tiene que aumentar al consumidor final. Conclusión, encarecen por supuesto ese tipo de productos como son los huevos, como es la carne de cerdo incluso, como lo que hablábamos ahora incluso nada más del tema de tampones. Y ojo que en el tema de tampones hay un tema bien particular porque en el año 2016 se pretendieron grabar y aquí la Corte Constitucional dijo, venga, usted no puede interferir incluso con un producto que es insustituible para las mujeres y aparte de eso, pues encarecer un producto que es básico y de primera necesidad. Y aquí el gobierno casi que se lava las manos con esa sentencia y lo presenta nuevamente, pero en este caso no para grabarlo al 5, sino establecerlo como excluido. Conclusión, y aquí Rubén para decirlo incluso de manera muy concreta, esos productos que ustedes han escuchado en los medios de comunicación, la consecuencia de que pasen a ser excluidos es que al consumidor final le va a tocar pagar más para adquirirlos. Claro, porque por A por B o por C le toca asumir ese costo que va a tener ahí. O sea, ese es simplemente una arandela. Todos los caminos conducen a Roma. Exactamente, Rubén, así es. Una cosa, Daniel, yo he escuchado, por lo menos el partido de gobierno que ya no parece tanto de gobierno, Centro Democrático, y que parece que ya está como en la penosa y evidente tarea de alejarse del gobierno para ver qué otro muñeco van a imponer, pero ellos han manifestado algo que me parece sensato, bajar los costos de la cosa pública, suprimir contralorías, funcionar entidades que no sirven, suprimir embajadas, bajar la burocracia para poder tapar ese hueco fiscal que excede los 20 y punta o que llega a los 20 y punta billones. Además de eso, usted le agregó que yo lo comparto bastante y donde las autoridades, los organismos de control y la CIA se encargaran de atacar la corrupción, es mucha plata la que se deja de perder. Con eso se puede tapar o alivianar un poquitico y cerrar ese hueco fiscal que hay, ¿o no? Completamente de acuerdo, Rubén. En efecto, este tipo de eventos, por supuesto, de gastos, contribuyen en este caso a que exista un déficit mayor. Para nadie es un secreto que existe el tema de burocracia, pues particularmente afecta también allí el tema de las arcas de la nación. Y el tema, por lo menos, de comenzar a minorar esos gastos, recordemos que ya hace algunos años está esa propuesta de la OCDE y demás, pues ayuda. Sin embargo, aquí también hay que tener en cuenta que el punto principal estará enfocado también, por supuesto, a ese famoso tema de corrupción, porque, bueno, puede que suprimamos, en efecto, algunas embajadas, algunos cargos, entre otros, y que se busque reducir el gasto, pero hasta tanto, de hecho, siga permaneciendo en Colombia ese concepto que lastimosamente ha sido nuestro cáncer a nivel histórico de la corrupción, pues será bastante complejo allí pensar en una reforma tributaria que genere beneficios. Óigame, Daniel, para terminar, ¿cuál es la defección más grande de esta reforma? Yo diría, sin lugar a dudas, Rubén, que está en tocar el bolsillo de aquellas personas, incluso, pues que el hecho de cualquier aumento puede significar dejar incluso de mercar algo en su casa, es decir, los productos de la canasta familiar. Yo considero en este caso que particularmente la mayor afectación, porque es algo que afecta generalizadamente a todas las personas.
particularmente a la clase en este caso baja del país, y que por supuesto por el contrario requiere es una atención particular del Estado, no que el Estado lo afecte más. Entonces creo que esa es la principal afectación. Yo que creo que suceda lo último, y lo comparto allí. Miren, esta no es la primera vez que el gobierno propone gravar la canasta familiar. Si ustedes recuerdan, en la reforma del 2019 en el proyecto también lo colocaron, en el 2018 lo establecieron, pero al final siempre se caía. ¿Cuál es la estrategia? Mucha atención, y lo he reiterado ya en varias ocasiones, mucha atención a lo que va a pasar con este debate, porque el gobierno centra toda la atención y hace que todo el mundo se centre en el IVA a la canasta familiar, pero ojo, al final del día va a decir, bueno, está bien, yo no voy a grabar la canasta familiar, pero entonces venga y cumplamos esto porque yo necesito recaudo. Y ahí la afectación va a ser para la clase media, lo que es en este caso, por supuesto, lo que hablábamos ahora, personas naturales, que sean más personas declarantes, que más paguen impuestos, y también viéndose afectado en este caso, por supuesto, digámoslo así en términos generales, las personas naturales incluso que se les imponga un impuesto adicional, porque ojo, viene un impuesto adicional también temporal, que es un impuesto a los ingresos altos. Entonces yo creo, el principal adefesio será el tema del IVA, y será el objeto de discusión, pero eso simplemente será un caballito de batalla para mostrar la real carta del gobierno, y es dónde va a incrementar los impuestos, clase media colombiana. Entonces, por lo que le entiendo, el gobierno nacional y el ministro más impopular de la historia, Alberto Carrasquilla, se va con las fauces abiertas, tirándole a todo porque sabe que el Congreso le va a tocar conciliar. Entonces, en la conciliación saca lo de la canasta familiar, y el foco desde el principio es gravar las personas de la clase media y eso, y tirando un poquitico para abajo, por lo menos que se ganan un poquito más del salario mínimo, que también van a quedar grabados. O sea, por lo que le entiendo, el gobierno va por eso. Exactamente, ese va a ser su principal fuente de ingreso o de recaudo. En este caso, por supuesto, va a estar enfocado en las personas naturales y lo que se conoce como las clases trabajadoras o la clase media en este caso, porque van a ser los principales afectados. Ojo, recordemos, y acá también va a ser una novedad en este trámite legislativo, yo no solo incremento el recaudo de Estado cuando impongo tarifas, es más beneficioso el recaudo para el Estado incluso cuando elimina beneficios. Y allá hay muchas propuestas de eliminar beneficios. El ministro lo dijo en muchas ocasiones desde el año pasado. La reforma tributaria que viene va a estar encaminada a eliminar la mayor cantidad de beneficios posibles. Estén atentos a ello porque de hecho hay muchos beneficios que serán recortados para personas naturales, lo que va a incrementar la tributación. Ojo, recuerden, yo no pago más impuestos por el simple hecho de que me aumenten las tarifas. Yo en realidad pago más cuando me eliminan beneficios, para que lo tengan en cuenta. Sí, exactamente. O sea, son dos vías, son dos caminos distintos para pagar. Uno porque me suban y el otro porque me quiten. Exactamente, así es. Vamos a estar muy pendientes de todos los padres ilustres, ínclitos y conspicuos padres de la patria que voten en el Congreso de la República la reforma tributaria, para no volver a votar por ellos. Eso tenemos que estar muy atentos. Ahora, dicen que el gobierno está enmermelando mucho los congresistas, pero falta ver si en esta prejornada electoral y jornada electoral que se avecina, pues ellos se van a atrever a votar tremendo adefesio. Hoy el invitado fue el abogado David Diosa Martínez, docente universitario, experto en derecho tributario. Le agradecemos mucho, gracias por haber estado con nosotros, y vamos a estar muy pendientes a ver cuál es el trámite que se presenta en el Congreso de la República. Mil gracias nuevamente, Daniel. Rubén, mil gracias a ti por la invitación, un gusto para mí siempre estar acá, y lo que necesiten siempre estaré muy atento. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de las novedades y compartiendo constantemente con todos ustedes cuáles serán esas cargas que se van a imponer finalmente. A este jaguar lo apartaron de su madre cuando era un cachorro. Creció solo y amarrado a un árbol. Paremos ya la compra de fauna silvestre. Cuando compras fauna silvestre, pones en riesgo la vida de muchos animales y el futuro de nuestro planeta. Ponte de su lado. Una campaña de Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá.